Vale. Buenísimos días a todas y a todos los participantes. Soy María Saste Plomel, la agente de igualdad de CAEP, y hoy vamos a tratar un tema que creo que está muy encima de la palestra, que tiene muchísimos cambios normativos y muchísimas interpretaciones diferenciadas, que son los permisos retributivos y las conciliaciones. Eh, a mí siempre me gusta también haceros un poquito un hincapié en un poco de dónde estamos y por qué estamos, qué han sido estos cambios y un poco la contextualización, ¿vale? En este caso, de la conciliación. Es un tema que está actualmente muy a la palestra y nos viene a la mente. ¿La conciliación es un término, un concepto de nueva creación? Evidentemente no. Em, Como podéis ver, es un concepto que sobre todo se ha creado dentro de la Unión Europea, pero que lleva años infinitos legislándose y siendo materia de negociación colectiva en el ámbito, en este caso, europeo. Aquí os he puesto un poco digamos, las tres fases que ha tenido la construcción de este concepto de conciliación en el ámbito europeo, donde primero de todo podemos ver la Directiva 900 del 92-85, que aquí es donde se abogaba por esta primera fase de conciliación, entendiendo a la protección de la mujer embarazada, es decir, más a un ámbito de salud y de seguridad. Luego, en el 96 y posteriormente en el 2010 es cuando ya podemos hablar de los primeros conceptos de conciliación entendidos entre los ambos progenitores, que es donde se generan pues también el permiso parental por primera vez, se aumenta el permiso de maternidad y también se abogan por ciertas prácticas de jornada flexible, ¿vale? Me gusta hacer también esta contextualización porque podemos así ver que es un concepto que tenemos encima de la negociación colectiva desde el 92, ¿de acuerdo? Y estamos en 2026. Entonces, para que veamos que no es un tema nuevo, como ya os he comentado, pero sí que es un tema que ha sido un poquito la piedra de esta negociación colectiva. Y después de estas directivas del 96 y de 2010, llegamos a la directiva de 2019, 1158. Esta directiva es muy importante porque es la que, una vez traspuesta a nuestro ordenamiento nacional, nos ha hecho estos cambios que posteriormente veremos, ¿de acuerdo? Como podemos ver, el contexto normativo histórico nos permite entender un poquito esta evolución, disculpad, que se ha generado en esta materia. Y claro, también nos expone la necesidad y el porqué de estas medidas, ¿de acuerdo? Hablar de conciliación lo tenemos que entender también como referirse a uno de los problemas jurídicos y sociales más relevantes en el momento. Es decir, ¿por qué es relevante? Porque existe una desigualdad de género y de oportunidades en el ámbito del empleo. Entonces, conciliar es uno de estos instrumentos que deben ser utilizados tanto por los poderes legislativos como también por las propias empresas con el fin de lograr esa igualdad real y efectiva de oportunidades dentro del ámbito del empleo. Entonces, conciliar y los permisos retributivos son lo mismo, son conceptos unidos. Como podemos ver en la propia presentación, la conciliación hace más referencia a un conjunto de condiciones, ¿de acuerdo? De medidas y derechos que van a permitir que la persona trabajadora pueda compatibilizar, disculpad, sus responsabilidades profesionales con su vida personal y sus obligaciones familiares, sin que ambas esferas interfieran entre ellos negativamente, ¿de acuerdo? Claro, entonces, los permisos retributivos, ¿por qué están unidos a estos conceptos de conciliación? Porque digamos que esta unión de la vida personal y la vida laboral es un derecho, ¿de acuerdo?, para la persona trabajadora y en este caso se tienen que crear desde las políticas públicas unos permisos retribuidos en este caso, ¿de acuerdo?, que logren que se puedan disfrutar. Entonces, permiten que las personas trabajadoras pues ausentarse de su puesto de trabajo siempre que sean por causas justificadas, sin perder ni su salario ni su cotización a la seguridad social, ¿vale?
Em, en este caso, ¿qué podemos entender por, o sea, dónde encontramos todos estos conceptos? ¿En qué normativa? Ya sabéis que el derecho laboral existe una proliferación de normas muy notoria. Entonces, el tema de conciliación, como ya os he comentado al principio, sí que es verdad que se engendra en el ámbito europeo, ¿de acuerdo? Y mediante las directivas que os he comentado al principio, y posteriormente es traspuesto a lo que viene a ser nuestro marco normativo estatal. Y os he puesto las principales leyes, ¿de acuerdo?, que abogan en este sentido. Ya sabéis que todos los permisos retribuidos los tenemos en su escala de mínimos en el propio Estatuto de los Trabajadores, pero luego sí que es verdad que hay estas matificaciones y algunas modificaciones que han venido dadas con las normas que os pongo a continuación, los reales decretos. También, estando en la comunidad autónoma balear, tenemos que, obviamente, nombrar la Ley 3/2025 de conciliación y corresponsabilidad que tenemos a día de hoy en las Islas Baleares, que ha sido una de las pioneras en todo el Estado español. Luego ya os comentaré lo que nos aboga esta norma, ¿de acuerdo? Ahora vamos con un poco la parte más teórica, ¿de acuerdo? En el sentido que os he hecho una distribución de los principales permisos retribuidos que tenemos en España, que es toda esta lista, ¿de acuerdo? Y luego podemos ver que también existe un poquito. Ah, ay, hay alguien que está. Vale, perfecto. En este sentido, nos faltan dos, ¿vale? Que os he puesto como unos permisos retributivos de manera excepcional porque tienen cierta carga también de medida de conciliación, ¿vale? Que en este caso son el permiso parental, ¿de acuerdo? Que es de nueva creación, es uno de estos permisos de nueva creación y que es el que más dudas genera. Y luego también el permiso de nacimiento y cuidado, porque también ha sido modificado en los últimos meses y ha habido algunos cambios, ¿de acuerdo? Que con ellos también vamos a ahondar en sus supuestos de hecho. Matrimonio, registro de pareja, de hecho, no han sufrido cambios, ¿de acuerdo? Pero sí que quería hacer que vosotros, porque os voy a pasar la presentación, no os preocupéis, tengáis también como una guía de todos los permisos que tenéis, estipulando un poco el hecho causante de cada uno de ellos, el inicio, la duración, el periodo de disfrute y sobre todo también la fuente legal, ¿vale? Recordad que la fuente legal, yo aquí siempre os pongo el Estatuto de los Trabajadores porque es una ley de mínimos. Entonces, luego también tendríamos que estar a lo que dijera el convenio de aplicación que tengáis en vuestra empresa o en vuestro sector de actividad, ¿de acuerdo? Em, Centrándonos en el concepto de permiso retribuido de matrimonio o registro de pareja de hecho, como podemos ver, el hecho causante es claro, el matrimonio o registro de pareja de hecho, y el inicio, pues siempre pensad que como norma general es desde el día de la boda o el registro, ¿de acuerdo? O el siguiente día laborable. Son 15 días naturales consecutivos, ¿de acuerdo? Que eso también es importante. Y aquí siempre tengo a veces algunas preguntas que me hace la gente, que me dice, María, pero después de haber disfrutado de un permiso por registro de pareja de hecho, ¿se puede posteriormente disfrutar en la misma empresa, con la misma persona, el derecho por matrimonio? Que es una de las preguntas que a veces ocurren, porque ya sabemos que hay personas que primero se registran como pareja de hecho al iniciar la convivencia y luego posteriormente ya como formalizan a otro nivel, a otro estado civil por matrimonio. Pues estas personas, si es en la misma empresa y la relación vincular es con la misma persona, no, ¿de acuerdo? No se tiene eh, como que esta potestad de volver a disfrutar de estos 15 días al cambiar el estado civil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este permiso se enlaza mediante el matrimonio o mediante la inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho, ¿de acuerdo? Entonces, es como que reforzar esa decisión que ya se ha tomado, a un principio que ya ha sido protegido o retribuido principalmente por la primera fase, que digamos. Eh, el próximo permiso, ¿de acuerdo?
es uno de los que también ha sufrido cambios. También me preguntáis muchísimas veces sobre él, que es el permiso de hospitalización, accidente grave, intervención quirúrgica o reposo domiciliario. Pensad que también el derecho laboral, aparte de la base legal, ¿de acuerdo? También es muy jurisprudencial. Existe muchísima jurisprudencia que va como atando algunos conceptos. Yo a día de hoy lo he hecho lo más actualizado que he podido esta webinar. Os puedo decir qué se entienden por sujetos causantes o cómo va el cómputo, ¿vale? Pero recordad que esto puede variar. Tal vez esta sesión la hagamos dentro de 3 meses y os digo algunos aspectos totalmente diferenciados. Volviendo al concepto, este permiso tiene dos hechos causantes que tenemos que tener claro, que el primero es un accidente o una enfermedad graves y luego también, por otra parte, una hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Esta coletilla de que precise reposo domiciliario es muy importante tenerla en cuenta, ¿vale? En cuanto a la duración, que es lo que a veces me preguntáis más. Em, ¿Qué ha sufrido cambios en este permiso? La ampliación de los sujetos causantes. Por, es decir, por el cuidado de quienes nos puede pedir la persona trabajadora el disfrute de este permiso. Pues en este caso serían los cónyuges y la pareja de hecho, los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esto quiere decir que se incluye también el familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Y cualquier otra persona distinta a la que os he nombrado anteriormente que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera, en este caso, el cuidado efectivo de esta. ¿Vale? Entonces veis que es un poquito más, los sujetos causantes pueden ser mayores que anteriormente teníamos. El inicio, que también es un tema que bastante controvertido. Con carácter general, desde el día del hecho causante o el siguiente día laborable y mientras continúe concurriendo esto. ¿Qué quiere decir? Este accidente grave eh, ocurre en domingo, que no es un día laboral para la persona trabajadora que lo solicita. En este caso, este cómputo iniciaría el lunes, ¿de acuerdo? Y me diréis, pero ¿y si cae en día festivo? Que es como lo que os he comentado ahora, pues el inicio del cómputo es el día laborable siguiente. Si cae en día laborable, es decir, si el accidente en vez de ser en domingo se produce en lunes y es día laborable para la persona trabajadora, se inicia ese mismo lunes. ¿Y qué pasa si justamente la persona trabajadora uno de los sujetos causantes tiene, por desgracia, un accidente grave o es hospitalizado y la persona trabajadora se encuentra a vacaciones? Pues a día de hoy os puedo decir que existe bastante no, pero existe jurisprudencia al respecto, tanto a nivel europeo como nacional, que estipula que no es recuperable, por tanto, no es acumulable. La finalidad de este permiso es que en el momento del hecho causante, la persona trabajadora pueda asistir y pueda hacer su función de cuidadora. Entonces, se sobreentiende que si esta persona se encuentra de vacaciones, no hay no colinda el derecho del cuidado con el de asistencia al trabajo. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que existe una sentencia de la Audiencia Nacional que declara que no tiene por qué el disfrute de este permiso concurrirse de forma consecutiva al hecho causante. Y aquí me dices, María, ¿y esto por qué? Pues aquí entra en juego el concepto de conciliación, siempre y cuando, obviamente, este hecho causante permanezca. Un ejemplo que podríamos tener. Cuando se hospitaliza un menor que tiene dos progenitores, entonces el primero de ellos se coge digamos, los 5 días inmediatos a esa hospitalización y sigue el hecho causante, es decir, que tras estos 5 días ese menor sigue estando hospitalizado. El próximo, o sea, el otro progenitor podría pedir, tras esos 5 días,
este permiso retribuido de 5 días, ¿vale? ¿Hasta cuándo lo podían pedir? Pues esto también es un tema muy conflictivo, que es el tema de la duración, y es el propio Tribunal Supremo quien apareja la duración de este permiso a la existencia de una necesidad de cuidado, como ya os he dicho antes. Por tanto, este motivo, este hecho causante, no cesa cuando se produce el alta hospitalaria. No cesa, ¿de acuerdo? Es decir, si sabemos que la persona causante o el hecho causante ya tiene el alta hospitalaria, eso quiere decir que podemos decir a nuestra persona trabajadora que tiene que volver a trabajar porque ya se le ha como acabado el permiso retribuido. No, esto es claro, sino es que es con el alta médica. Es decir, una intervención quirúrgica que no requiere de hospitalización, pero sí que requiere de reposo domiciliario. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una operación de cataratas, ¿de acuerdo? Em, no soy médica, entonces no sé muy bien cómo va, pero para poner un ejemplo, la persona no queda hospitalizada, pero sí que requiere cierto cuidado y reposo domiciliario de no sé cuántos días, pongamos que son 3. Entonces, hasta que esta persona no tenga el alta médica, es decir, que se haya terminado este reposo domiciliario y que no hayan transcurrido los 5 días tope que tenemos, no terminará, ¿vale? No cesará este hecho causante para este permiso. Y ahí ya vamos a rizar un poquito más el rizo. ¿Qué pasa si el hecho causante, en este caso del permiso, sea una hospitalización por una intervención quirúrgica? ¿De acuerdo? Entonces, la intervención quirúrgica en este caso sería el hecho causante de estos 5 días de permiso. Se complica y se genera un nuevo hecho causante con una infección dentro del propio quirófano. Es un hecho causante nuevo, ¿de acuerdo? Entonces hay una concurrencia de un nuevo hecho causante del mismo familiar que genera derecho a 5 días más, porque a diferente hecho causante se tiene que entender que se genera otra vez este permiso, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando ahora es como he hecho un poco de recopilatorio de todo lo que ha ido saliendo jurisprudencialmente sobre este permiso. Ya os digo, es un permiso que tiene bastantes partes conflictivas, como hay dos más que ya veremos anteriormente. Entonces, a día de hoy, ¿de acuerdo? 29 de enero, os puedo decir que existen estas características, ¿de acuerdo? También pensad que estamos en aras de una regulación reglamentaria que no sabemos exactamente si va a salir, si no o cuándo. Entonces, a nivel jurisprudencial tenemos estas características. Luego, pasemos también a dos, que son dos permisos que vamos teniendo un poquito más por mano, que son el de fallecimiento de familiares, que te podemos encontrar en el 37.3b bis del Estatuto de los Trabajadores. El hecho causante es claro, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos que también tener claro los sujetos pasivos en este caso, que son el cónyuge, la pareja de hecho, parientes de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿vale? Em, que tenemos que tener también aquí un poquito claro que son 2 días de este permiso, pero que se pueden ampliar a 2 más si se requiere desplazamiento. Eh, Tenemos que tener claro que desplazamiento lo vamos a entender como algo que sea necesario para estos 2 días. Desplazamiento de porque la persona que por desgracia ha fallecido es cita en Palma y yo soy del Puerto Pollensa, esto no es un desplazamiento, ¿de acuerdo? Se entiende que es cuando hay un cambio de comunidad autónoma o incluso en nuestra idiosincrasia de insularidad, también entenderlo un poquito por el tema de Menorca y Ibiza, ¿vale? El tema de mudanza es claro, es un día. em, Mudanza porque lo ha elegido la persona trabajadora, ¿de acuerdo? Si hay cambio de sede o, bueno, cambio de sede o cambio de centro de trabajo, esto ya sabéis que va por otra vía, ¿vale? Luego, deberes inexcusables de carácter público.
todos nos viene a la cabeza el tema de cuando hay votaciones, que es cuando nos viene a la cabeza este permiso. Tenemos que tener claro también qué es un deber inexcusable de carácter público y personal, porque, ay, disculpad, para saber a qué nos tenemos que atender, porque si nos tenemos que ir a otro tipo de, no de permiso, sino de situación contractual diferente. En este caso sí que se requiere justificación documental y tiene que estar impuesto por alguna norma jurídica, ¿de acuerdo? Esta incompatibilidad. Y cuando... ah, ¿Y por qué se caracteriza este deber? Por dos notas, tanto por su carácter residual y por su duración, porque se entiende que es un permiso residual en el sentido de que se aplica solo cuando no existen otros permisos que ampare la situación que se pretende proteger, ¿vale? ¿De acuerdo? Ejemplos comunes que tenemos que tener claro este permiso: comparecientes ante el juzgado, ya sea en concepto de testigo, de jurado, asistencia a mesas electorales, a plenos municipales, a funciones de cargo público si no se puede realizar fuera del horario, ¿de acuerdo? Ser un miembro de tribunal de exámenes o oposiciones, renovaciones del DNI, NIE o pasaporte, si es imposible por algún hecho hacerlo fuera de las horas de trabajo. Y hay como un concepto nuevo que es por donación de sangre, pero que tiene una regulación específica que en este caso sí que se debería de mirar en cada caso y la casuística y el convenio de aplicación, ¿vale? Que no es un deber inexcusable, que a veces también se me ha hecho la consulta, una firma de hipoteca o trámites que no generen ningún tipo de responsabilidad legal, ¿vale? Son estos actos que no son deberes, que se pueden hacer fuera del horario laboral sin tener ninguna consecuencia para la persona trabajadora. Vale, exámenes prenatales, ya sabéis que también ha sido uno de los permisos que se ha ido modificando en los últimos años. Es asistencia a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, y en los casos de adopción y acogimiento, recordad que también está esta figura dentro. Para también la asistencia a las preceptivas sesiones de información, preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales. ¿De acuerdo? El inicio, la duración y el periodo de disfrute es el tiempo indispensable que coincida con la jornada laboral, ¿vale? Eh, y siempre, esto es importante, el tema de que coincida con la jornada laboral, porque siempre debe tener lugar dentro de la jornada laboral si es necesario, ¿de acuerdo? Si la persona trabajadora puede no concurrir con su jornada laboral, obviamente no se le va a dar toda la jornada laboral, en el sentido de que si tiene que acudir 2 horas por una sesión de información en los casos preceptivos de acogimiento y adopción, entonces esas 2 horas y el transporte, sí, no toda la jornada, ¿de acuerdo? Catástrofes o fenómenos meteorológicos, todos nos viene, por desgracia, a la mente el caso de la Dana de Valencia, que es por uno de las causas por qué se generó este permiso, porque también sabemos que es de nueva creación bueno, o de actualización. ¿Y por qué surge? Para proteger la seguridad del trabajador y la trabajadora ante riesgos graves e inminentes en el desplazamiento de acceso al centro. Obviamente, que esto también ocurre, frente al teletrabajo no aplica, porque no existe esta parte del hecho causante de desplazamiento. ¿De acuerdo? Em, y también no es hoy me acojo a este permiso porque, y siéndome muy burda, ¿vale? Y entenderlo como un hecho de referencia incluso cómico, llueve, ¿vale? Como estos 15 últimos días que hemos tenido en Mallorca. No. Tiene que haber unas recomendaciones, unas limitaciones, unas prohibiciones a los desplazamientos establecidos para las autoridades competentes. ¿De acuerdo? Esta duración, bueno, ejemplos, pues ya lo sabemos, el tema de las danas, incendios forestales, y también tormentas extremas u otras catástrofes naturales. Tenemos que pensar que también que estos 4 días son días hábiles, generalmente, ¿de acuerdo? Salvo que la empresa o el convenio indique lo contrario. Recordad que estamos hablando de mínimos, ¿vale? Del estatuto
de los trabajadores. Entonces, tenemos que tener claro que estos son los mínimos y luego tenemos que revisar qué dice nuestro convenio de aplicación o nuestro acuerdo de empresa. Y otra de las causas que también me preguntan es qué pasa que si transcurridos estos 4 días el permiso puede prolongarse. Es decir, la catástrofe o el fenómeno siguen o sus consecuencias también siguen, ¿vale? Pues obviamente puede prolongarse este permiso hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justifican, pero aquí os recuerdo una cosa, sin perjuicio de que la posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada que podéis llevar a término derivada de los términos previstos del ERTE, ¿vale? Del artículo 47.6 del Estatuto de los Trabajadores, por fuerza mayor, temporal o debido a impedimentos o limitaciones en la actividad, ¿vale? Esto sí que a veces, que es un poco lo que sucedió con la Dana, entonces para que lo tengáis claro. Sí que son 4 días, como ya hemos dicho, hábiles, que si por motivos que dices, bueno, justamente el incendio forestal, pues ahora han transcurrido estos 4 días, pero sigue habiendo cortes o prohibiciones o limitaciones de desplazamientos establecidas por las autoridades competentes y sabemos que en 2 días estos cortes van a desaparecer, pues se alarga. Si vemos que a causa de estas catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos, que espero que nos pase, ¿de acuerdo? Eh, esta situación se va a alargar más. eh, Pongamos por caso 20, 30 días, aquí sí que nace la figura que ya os he dicho del ERTE por fuerza mayor temporal o debido a impedimentos, ¿vale? Que es el 47.6 del Estatuto de los Trabajadores. Lactancia, también. Es uno también que está muy a la palestra. Entonces, obviamente, el hecho causante es el cuidado del lactante hasta que este cumple 9 meses. Disculpad. El inicio y el periodo de disfrute es desde la fecha que la persona trabajadora lo solicite, ¿de acuerdo? Hasta que el la menor cumpla 9 meses. La duración, obviamente, son 9 meses a contar desde el nacimiento. Entonces, lo que decir que la persona trabajadora tiene hasta de que nace hasta los 9 meses para solicitar el permiso de lactancia, ¿vale? Os pongo un pequeño asterisco que como veis aquí abajo porque ahora os voy a explicar unas pequeñas ampliaciones que hay. Esta reducción de jornada, ¿vale? Porque estamos frente a una reducción de jornada individual, es un derecho individual, por tanto, no se puede transferirse al otro progenitor, adoptante, guardadora o acogedora, ¿vale? Es individual. Eh, Puede limitarse el ejercicio simultáneo cuando los dos progenitores están dentro de la misma empresa eh, y están dentro de, o sea, trabajan en la misma empresa y sobre todo tiene que haber unas razones fundadas y objetivas del funcionamiento de la empresa. Y obviamente lo tenéis que tener debidamente motivado por escrito, debiendo en tal caso también ofrecer por parte vuestra un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas y que posibilite, disculpad, el ejercicio de este derecho, porque pensar que aquí también estamos frente a un derecho de conciliación, ¿vale? Es decir, lo podemos limitar entendiéndolo, entre comillas, y muy motivado y ofreciendo también un plan alternativo. Sí, pero tienen que concurrir estas circunstancias que os he dicho anteriormente. Y cuando ambos, que esto es nuevo también, cuando ambos progenitores ejerzan este derecho con la misma duración y el régimen, el periodo puede extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, ¿de acuerdo? Pero esto quiere decir que se hace, para que nos entendamos, gratuitamente. No, ¿vale? Hay una reducción salarial. A partir del noveno mes hasta el 12º, la empresa aplica una reducción en el salario proporcional a la reducción de jornada. Es verdad que, como ya sabréis, o si no, os pongo ahora, existe una prestación de la Seguridad Social para compensar esta reducción salarial entre los 9 y 12 meses, ¿vale? Que además creo que si no voy mal, y lo pongo entrecomillado porque no me acuerdo mucho, se llama como prestación por corresponsabilidad con el cuidado del lactante, ¿vale? Una especie así. Entonces, no, esto
existe la prestación, ¿vale? Se puede aumentar de 9 a 12 meses si concurren estas circunstancias. De cara a la empresa se reduce el salario, lo que pasa que luego se incrementa a través de la seguridad social, ¿vale? Nacimiento prematuro también lo tenemos que tener en cuenta. Es, como bien dice su nombre, cuando nacimiento prematuro del hijo o de la hija, y también en los casos que una vez ha nacido el menor o la menor, este debe permanecer hospitalizados a continuación del parto, ¿vale? Um, Esto sí que es importante, que la concreción horaria de esta reducción de jornada corresponde a la persona que lo solicita dentro de su jornada ordinaria, ¿de acuerdo? Y existe la posibilidad de aumentar la reducción a 2 horas con la disminución también proporcional de salario, como hemos visto en el tema de lactancia. Ausencias por causa de fuerza mayor, el 37.9 del Estatuto de los Trabajadores. Ya sabemos que también es uno de los temas más conflictivos de esta nueva actualización normativa en cuanto a los permisos. El hecho causante, tenemos que tener claro que tiene que ser distinto al que hemos comentado antes, que es por hospitalización o por intervención quirúrgica sin hospitalización o accidente o enfermedad grave, ¿de acuerdo? Esto es uno de los puntos que tenemos que tener claro. Entonces estamos ante un hecho causante que sea necesario, ya sea por motivos familiares urgentes, ¿de acuerdo? Relacionados con familiares o personas convivientes, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, también los sujetos causantes se amplían, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata, es decir, es un hecho causante urgente, eh, y que sea indispensable la presencia de la persona trabajadora de inmediato. ¿De acuerdo? Estas son dos características que os tiene que quedar plasmado en vuestro mapa conceptual, que digamos. La duración también es muy importante porque son horas equivalentes a 4 días de jornada al año, ¿de acuerdo? Y el inicio y el periodo de disfrute, pues en el momento que concurra este carácter de fuerza mayor. El tema de la concreción de qué es fuerza mayor o qué se entiende por fuerza mayor es uno de los conflictos conceptuales que tenemos más abiertos ahora mismo. Jurisprudencialmente existen eh, mu- opiniones dispares, entonces aún no os puedo concretar realmente qué es esta o cómo entender esta fuerza mayor. Pero bueno, los requisitos de indispensabilidad y que sea un hecho urgente es lo que nos podemos acotar, ¿vale? También es muy importante tener claro que estos sujetos pasivos se agrandan, como ha pasado en el otro permiso. Entonces son los padres, los hijos, las hijas, los cónyuges o las parejas de hecho y los convivientes, sin grado de consanguinidad en cuanto a los convivientes, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué pasa con el tiempo, el cómo solicitarlo, la forma de acreditación? Que todo esto no está recogido en ningún sitio, que digamos, ¿vale? Y que se aboga por lo que viene a ser la negociación colectiva, ¿vale? Hay un aspecto que sí que aquí no me quiero olvidar, que tenemos que tener en cuenta una cosa, que estas ausencias no pueden ser computables como el resto de los mecanismos de conciliación, porque esto sí que se entiende como un mecanismo también de conciliación, como absentismo de cara a aplicar reducción de los incentivos, ¿vale? Entonces, esto que nos causa una revisión de nuestros protocolos internos. ¿Por qué os digo esto? Porque ¿qué pasa? Si me dices, María, pero es que ya han pasado los 4 días, o sea, las horas equivalentes a estos 4 días al año y la persona trabajadora, pues también nos vuelve a solicitar este permiso porque existe otro hecho causante por fuerza mayor. ¿Qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Eh, pues las personas trabajadoras de este caso sí que pueden seguir beneficiándose de esta protección. Sí que es verdad que computándose estas ausencias como no retribuidas, ¿de acuerdo?
porque aquí solo nos indica que se tienen que retribuir estas horas equivalentes a 4 días de jornada al año, pero sí que tener clarísimo que no tienen que ser sancionadas ni registradas como absentismo. ¿Vale? Y esto sí que lo ha dejado taxativamente claro la Audiencia Nacional y que es una cosa que recordad que luego existe en todo el tema de la conflictividad dentro de la jurisdicción social, la superprotección que tiene en todos los términos de conciliación. Entonces, esto tenerlo claro, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué hace también la Audiencia Nacional en este caso? Pues también remite al propio convenio colectivo o el acuerdo de empresa en los temas de definición, determinación de la forma de creación del motivo, de la ausencia, el modo de petición, un poco todo, ¿vale? Entonces, os abogo a que si tenéis acuerdo de empresa, ¿vale? Que es donde más tenéis más maniobra, tengáis claro o penséis un poco cómo podemos, o en este caso, cómo podéis estipular el procedimiento de la petición o la solicitud de estos permisos, ¿vale? Para vosotros también tener cierta seguridad también en cómo se llevan a cabo y sobre todo para intentar evitar que se pidan demasiada documentación o acreditación del motivo de la ausencia que rebasen otros temas como el tema de la protección de la intimidad o la indignidad, ¿de acuerdo? Ahí os lo dejo. Bueno, los que ya conocemos que esto sí que no han sufrido cambios, como la asistencia a exámenes de estudios oficiales y la formación. Sí que es verdad que aquí ha habido cambios en cuanto a qué es formación profesional, porque ha habido cambios en la normativa estatal de formación, pero bueno, esto más o menos no o sea, está bastante inmóvil los últimos años. Y aquí sí que os quiero hacer un poquito, o al menos dejar esta slide para que vosotros lo tengáis también a mano. Obviamente también sabéis, porque ha salido en prensa y porque ha sido muy comentado, que el permiso por nacimiento y cuidado ha sido aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, cada persona progenitora tiene derecho a 19 semanas ininterrumpidas de permiso retribuido tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un o una menor, ¿de acuerdo? Pero es que además, eh, ¿qué ha pasado? Que en las familias monoparentales el permiso se ha ampliado también a 32 semanas, ¿vale? Aquí os he dejado una tabla que os explica un poquito los momentos sí que están establecidos por norma que se tienen que disfrutar y luego cómo varía si son familias biparentales o familias monoparentales. Em, Cuando ya sabemos que las 6 primeras semanas deben ser de disfrute obligatorio tras el parto para ambos progenitores, pero sí que es verdad que las 11 semanas restantes en cuanto a familias biparentales puedan ser distribuidas de libre elección. Eso sí, libre elección en periodos semanales a disfrutar o a disfrutar de forma acumulada ininterrumpidamente hasta que el menor cumpla 12 meses, ¿vale? Esto sí que también es importante tenerlo en cuenta. Y luego existen estas 2 semanas que podrán ser distribuidas a libre disposición, ¿vale? ¿Qué esto qué quiere decir? Estas son las dos famosas semanas de que hasta que el menor o la menor cumpla los 8 años. Eso quiere decir que las personas en periodos semanales siempre, ¿de acuerdo? Acumulados o ininterrumpidos, pueden solicitar estas 2 semanas hasta que el menor o la menor tenga 8 años. ¿Vale? Además, se apunta que en caso de fallecimiento de cualquiera de los progenitores o de los adoptantes, los guardadores o acogedores, la otra persona podrá hacer uso de la totalidad, es decir, de 4 semanas. ¿Vale? Esto sí que también está bien tenerlo un poco refrescado en este caso, ¿vale? Em, Había otro tema, ¿de acuerdo? Que la entrada en vigor de esta ampliación del permiso de nacimiento y cuidado es a fecha de 31 de julio de 2025. Por tanto, esta ampliación del permiso por nacimiento, adopción, guarda y acogimiento aplicará a hechos causantes que se produzcan a partir de dicha fecha, ¿vale? Pero estas 2 semanas adicionales de libre elección, 4 en caso de familias monoparentales,
resultarán de aplicación retroactiva a los hechos causantes producidos a partir del pasado 2 de agosto de 2024. ¿Vale? Si bien el permiso y su prestación económica, que lo tenemos ahí un poco al aire aún, ¿vale? No se puede solicitar o no se podría solicitar hasta el 1 de enero de 2026. Aquí ya sé que el 1 de enero de 2026 ha pasado, pero seguimos un poco sin saber un poco cómo, ¿vale? Pero sí que tened en cuenta que todos esos nacimientos que habéis tenido en vuestra empresa del de día de, bueno, hasta- digamos que retroactivamente del 2 de agosto de 2024 hasta día de hoy, también les implica estas 2 semanas en familias biparentales y 4 semanas en familias monoparentales. Cuando sepa un poco el tema de cómo pedirlo, cómo se va a pedir, cómo va a ser la retribución y todo esto, no os preocupéis que tanto en la web de CAEP, en el apartado de igualdad o en el LinkedIn o todo, vais a poder ver que yo os voy a explicar y os voy a pasar la información en una circular, ¿de acuerdo? Y luego, otro de los permisos que también lleva muchísima conflictividad es el permiso parental, que lo tenemos que diferenciar muchísimo del de nacimiento y cuidado, ¿de acuerdo? No es lo mismo. ¿Qué es el permiso parental? ¿Vale? Es un derecho que está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y es para el cuidado de hijos o hijas o menor acogidos por tiempo superior a un año, ¿de acuerdo? Es decir, el tema de los menores acogidos ya tienen que haber estado acogidos en la familia durante un año o más hasta que eh, hasta que este hecho causante, ¿vale? O bueno, la personita cumpla 8 años, ¿vale? ¿Pero qué es? Es que cada persona trabajadora podrá disponer de un total de 8 semanas para el cuidado de sus hijos e hijas desde su nacimiento hasta que cumplan 8 años, con independencia de si su contrato es indefinido, si es temporal, si es jornada completa, si es a jornada parcial, ¿vale? Sí que es verdad que se trata de un permiso individual intransferible, no se comparte entre progenitores y cada uno puede disfrutarlo íntegramente. Tampoco es necesario que ambos trabajen en la misma empresa o bajo el mismo régimen laboral. Em, entonces, ¿qué, qué ocurre? ¿Es retribuido? ¿No es retribuido? Que es mucho la pregunta que todo el mundo se hace, nosotros también. De momento no es retribuido. Ya sabéis que existe conflictividad con el tema de la negociación colectiva europea en este sentido. Pero lo que sí que es, ¿vale? Es un supuesto de suspensión del contrato del trabajo. Entonces, no es un permiso retribuido. Durante este permiso, lo que tiene que hacer la empresa es cotizar en base mínima. O sea, para que me entendáis, ¿vale? Actualmente nos encontramos pendientes del desarrollo normativo, reglamentario de esta eventual compensación, prestación social asociadas a este supuesto de suspensión, pero de momento solo tenemos claro que durante este permiso parental la empresa lo único que tiene que hacer es cotizar en base mínima, ¿vale? Es verdad que, como os he dicho anteriormente, el derecho laboral también está muy enfocado a la interpretación de la jurisprudencia y algunos tribunales han empezado a reconocer este derecho a la retribución total del permiso parental de 8 semanas, en casos muy concretos, aplicando directamente la directiva europea. Entonces, como veis, es un tema muy conflictivo, se está trabajando mucho en él y a día de hoy lo que os puedo decir es que no he retribuido. Sí que es verdad que existen sentencias, como ya os he comentado, que sí, que hacen que sea retribu- retribuido, sí. Em, y lo único que también jurisprudencialmente os puedo dar es que cuando dos o más personas trabajadores generen este derecho por el mismo sujeto o en otros casos, ¿vale? El funcionamiento, si estas
personas son del mismo sector de la empresa, del mismo departamento y causan un funcionamiento o una disminución del funcionamiento de la empresa, esta sí que puede aplazar la concesión del permiso por un periodo razonable. Pero por favor, si esto os pasara, uno, tiene que ser por causas muy objetivas, ¿de acuerdo? Tenéis que justificarlo totalmente y por escrito y sobre todo ofrecer una alternativa de disfrute igual de flexible. ¿Vale? No nos podemos quedar en no, porque sois dos personas ya que me lo habéis solicitado dentro del mismo mes, entonces no lo puedo solicitar, no lo puedo dar y nos quedamos así, no. Vale, entonces, ¿por qué no lo podemos dar? Existen causas objetivas de funcionamiento, entonces vamos a ponerlo y vamos a ofrecerles también una alternativa que sea igual de flexible, ¿vale? Sí que es verdad que en estos casos, tanto que ya lo veré un poquito ahora cuando entramos en el tema en materia de conciliación, que ya voy acabando porque voy a ser muy rápida, sí que tengo algunos ejemplos de cómo establecer unos criterios objetivos claros para poder hacer esta denegación o incluso unas ponderaciones de las personas trabajadoras en función a sus circunstancias personales que hagan que si existen o colindan dos solicitudes del mismo permiso, se tenga primero a una y luego se atienda a la otra, ¿vale? Pero esto sí que es verdad que es en casos, ya os digo, que tienen que ser muy tasativos, objetivos, sin poder estipular ningún tipo de discriminación y siempre, por favor, por escrito y con una alternativa, ¿vale? Ahora que hemos visto todos estos permisos, vamos a referirnos un poco a la conciliación, ¿vale? Pensad que también tanto el permiso parental como el permiso de nacimiento y cuidado también se tienen en cuenta como una medida de conciliación. Por eso no sabía exactamente dónde poneros, pero os lo he puesto en la primera parte para que podáis tener también todos los permisos retributivos, menos el permiso parental aún, en la primera parte bueno, de la presentación. ¿Por qué es tan importante la conciliación? Bueno, ya como os he explicado anteriormente, es un proceso que atañe a la necesidad de equilibrar las oportunidades de ambos, de todas las personas dentro del marco laboral. Entonces, se tienen que hacer estas medidas de conciliación, ¿de acuerdo? Para poderlas llevar a cabo. Estas son todas las medidas de conciliación obligatorias que tenéis que tener en la empresa, ¿de acuerdo? A la bolsa de horas en Baleares y la franja obligatoria reducida en Baleares, también estamos pendientes de ver cómo se reglamenta todo este sistema, ¿de acuerdo? Como veis, algunas de ellas ya os lo he explicado en la primera parte de la presentación y sí que, si me permitís, me gustaría ir directamente a un poco los ejemplos, ¿vale? A ver, aquí, disculpad, que se me ha movido todo ahora. Adaptación de la jornada y reducción de la jornada por cuidado de menores. Daría tiempo para otra webinar entera en este caso. Os pongo todo lo que viene a ser el ámbito teórico en la slide, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieras algún tema, alguna duda al respecto, por favor, enviarme un correo electrónico preguntándome el supuesto que tengáis, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre reducción y adaptación, ¿vale? Y cómo pedir, y un poco como el procedimiento de cómo solicitarlo. Y ahora sí que os pongo algunos ejemplos de medidas de conciliación, ¿vale? Que es como ya sabéis que también están recogidas en esta nueva ley de conciliación de las Illes Baleares, que es como la entrada y salida flexible, el teletrabajo parcial, la bolsa de horas, el smart working, la jornada intensiva, que muchas de ellas vosotras ya las estáis realizando en vuestra empresa, ¿de acuerdo? Pero no lo tenéis recogido como medidas de conciliación. Y yo os abogo a que lo hagáis, a que hagáis un pequeño trabajo interno para decir, vale, ¿qué estamos realizando a día de hoy como medidas de conciliación? Pues tenemos la jornada intensiva en verano, es una medida de conciliación. Entonces, en el pad de bienvenida de las personas trabajadoras o en vuestra intranet, poner, oye, tenemos estas medidas de conciliación en la empresa, ¿de acuerdo? Existen muchísimas más que seguro que también os vais,
tenéis o vais conociendo, como la jornada laboral, el kit de bienvenida a recién nacidos, cheques de guardería, todo esto son ejemplos, ¿vale? Que os voy poniendo. Accesos a programas a más en el ámbito formativo. Eh, ¿Por qué es necesario apostar por la conciliación? Todos sabemos el por qué o la respuesta a esta pregunta, porque reduce el absentismo en nuestro seno de la empresa, mejora el clima, mejora también la productividad, sobre todo fideliza la plantilla. Desde CAEP el año pasado hicimos una guía práctica para la conciliación en la empresa, que como os voy a pasar estas diapositivas, tenéis el link del PDF, ¿vale? Porque es muy práctico y os va a ayudar a poder como aterrizar todo el tema de la conciliación en vuestras empresas y además también existen casos de éxito, ¿vale? Disculpad que vaya tan a tope, pero no me quiero salir de los tiempos programados, entonces aquí os dejo mi correo electrónico y mi número de contacto. Os agradezco muchísimo vuestra atención. He intentado ser lo menos plasta con el tema de la parte teórica, ¿de acuerdo? Y sobre todo, os animo a que me enviéis cualquier duda que tengáis al respecto y a lo largo de la mañana yo os voy a pasar también, para así también vais a tener mi contacto, esa presentación, ¿de acuerdo? Cualquier cosa o duda que tengáis o en este ámbito o también en el ámbito de la igualdad en la empresa, podéis contactar conmigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido amena y cualquier cosa me contactáis. Nos vemos en la siguiente webinar.